Veamos si podemos asignarle un nombre a este sujeto que tenemos aquí, ¿verdad? Y primero tenemos que buscar la cadena o el ciclo más largo. Y yo creo que es bastante obvio cuál es, porque aquí tenemos ciclos de longitud 4, este es un ciclo de 3 átomos de carbono, y aquí tendríamos cadenas de a lo más 3 átomos de carbono, ¿verdad? Entonces tendríamos que la estructura principal es justo esta que estoy enmarcando en verde, y que es un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Entonces esto significa que el nombre, digamos, de nuestra estructura principal sería ciclo octano, ¿verdad? Ciclo octano porque es justamente un anillo, oct, de que está formado de 8 átomos de carbono, y la terminación ano se refiere a que es un alcano, es decir, que hay puros enlaces simples. Entonces ahora vamos a tratar de ver cuáles son los grupos alquilo que se ramifican de esta estructura. Y aquí, por ejemplo, podemos ver 4 átomos de carbono arreglados, digamos, en forma cíclica, y eso significa que este es un ciclobutil, ¿verdad? El prefijo but es para 4 átomos de carbono, y lo mismo podemos decir de este que estoy enmarcando de este lado, ¿verdad? También es un ciclobutil. Ahora bien, este de aquí es un anillo de 3 átomos de carbono. Entonces, para cuando tenemos 3 átomos de carbono va el prefijo prop, y como es un anillo, este sería un ciclopropil. Ciclopropil. Vamos a ver qué ocurre con los grupos que se ramifican aquí abajo. Si se dan cuenta, son exactamente el mismo grupo, solo están en distintos lugares, y estos están formados por 4 átomos de carbono. Cuando tenemos 4 átomos de carbono vamos a utilizar el prefijo but, pero están, digamos, en esta estructura de Y, ¿verdad? En esta forma de Y, y cuando tenemos esta forma de Y vamos a decir que el grupo es un isobutil, ¿verdad? Este es un isobutil. Más bien, son grupos isobutilo, pero que en el nombre los vamos a escribir como isobutil, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos, digamos, bien claro cuáles son los grupos alquilo que se están ramificando de nuestra estructura principal, ahora nos resta enumerar cuál es el que, más bien, nos falta determinar cuál es el primer carbono en el que vamos a empezar nuestra enumeración, y después vamos a ver cuál es el orden en el que tenemos que enumerar este ciclo, ¿verdad? Y ya sabemos que el primer átomo de carbono debe corresponder a cuando haya o más bien al grupo alquilo que sea primero en el orden alfabético, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos, estos tienen inicio con ciclo, es decir, con una C, mientras que estos grupos isobutil pues empiezan con I, y la C va antes que la I. Y algo que hay que remarcar es que cuando estamos fijándonos en el nombre, el prefijo ciclo y el prefijo iso sí hay que considerarlos en el orden alfabético, pero si tenemos el inicio o digamos el prefijo di, tri, sec, ter, todos esos no se consideran en el orden alfabético, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos eso bien distinguido, podemos ver que la C va antes que la I, y pues la B, que es la siguiente letra que tendríamos que considerar, la B va antes que la P, ¿verdad? Entonces hay que elegir de entre estos dos ciclobutilos, de estos dos grupos ciclobutilo, cuál es el que va a ser el primero. Y la forma de enumerar es la siguiente. Necesitamos hacerlo de tal suerte que aparezcan los grupos alquilo de forma más rápida. Por ejemplo, si empezamos a enumerar aquí, este tendría que ser el segundo, ¿verdad? Para que sea la forma más rápida de que aparezcan. Entonces, si seguimos esta enumeración, tendremos 4, 5, 6 y 7. Si nos fijamos en la lista de los átomos de carbono de este ciclo, en donde aparecen grupos alquilo, en este caso sería 1, 2, 4, 6 y 7. 4, 6 y 7. Ahora déjenme borrar estos números de aquí. Y vamos a ver qué pasaría si lo empezamos en el otro grupo ciclobutilo. ¿Ok? ¿Qué pasaría si empezamos no aquí, sino empezamos acá? Entonces, para que aparezcan los grupos alquilo de forma más rápida, este tendría que ser el segundo.
luego tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Entonces vamos a ver cómo es la lista de los grupos alquilo que aparecen en este ciclo, ¿verdad? Entonces tendríamos el primero y el segundo. Tendríamos el primero, el segundo, el cuarto. Y luego aparece el quinto y en el séptimo, ¿verdad? Quinto y séptimo. Entonces, si nos fijamos de estas dos listas, esta es en la que aparecen de forma más rápida, ¿verdad? Porque en el primero, en el segundo y en el cuarto coinciden, pero este aparece en el quinto, mientras que en la primera aparece hasta el sexto. Entonces, esta es la forma de enumerar. Ahí ya los tenemos enumerados y ahora simplemente tenemos que escribir el nombre de la forma que ya sabemos, ¿verdad? Tenemos que asignarlos de forma alfabética. Entonces, el primero de ellos justamente será el del ciclo butil y podemos ver que aparece en el 1 y en el 4. Entonces tendremos 1,4 diciclobutil y pongo el di justamente porque son dos grupos ciclobutilo. Ahora, ¿cuál sería el que sigue? Sigue el ciclopropil, ¿verdad? Entonces el ciclopropil aparece en el átomo 2. Entonces tendremos 2 ciclopropil. Y luego tenemos dos grupos isobutilo, ¿verdad? Aparecen en el 5 y en el 7. Entonces tengo 5,7 diisobutil. Y terminamos con el nombre de la estructura principal, que es el ciclooctano. Ciclooctano. Entonces este es el nombre completo de esta molécula: 1,4 diciclobutil, 2 ciclopropil, 5,7 diisobutil, ciclooctano, ¿verdad? Y hemos terminado, hemos descubierto el nombre de esta molécula y es bastante entretenido, es realmente como encontrar un código secreto o algo así, ¿verdad? Uno a lo mejor no se esperaría que, no sé, nombrar moléculas orgánicas de una forma tan satisfactoria, pero lo es.